iglesia imperfecta, pero Dios fiel. Eso estaremos viendo en las cartas de Corintios. Y aunque vamos a ver inicialmente la primera, yo espero que veamos la segunda, porque las otras dos que están perdidas no las vamos a poder ver, porque están perdidas. Dios no quiso que esas otras dos cartas, que son 4, estuvieran en el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios no lo hizo? Y puso la primera y la tercera. A mí no me pregunten. Cuando usted llega al cielo, usted jala a Dios y le dice: Señor, ¿por qué no incluiste las otras 2 cartas? Porque nos hubiera ayudado mucho a entender a la iglesia de Corinto. Dios dijo: voy a ponerle 2 nomás, y son las 2 que yo elija. Ese es el Dios que servimos, un Dios soberano. Por la primera pregunta, y como yo le llamo el mensaje, ¿por qué se escribieron estas cartas? ¿Por qué estas 4 cartas fueron escritas por el apóstol Pablo? ¿Por qué? Yo creo que todos tenemos una u otra razón para escribir una carta a un ser querido, a un amigo, a un familiar, a un enemigo, a quien usted quiera. Se escriben cartas desde hace muchos siglos. Pero ¿por qué estas se escribieron? ¿De dónde nace Corinto? ¿De dónde nace esta ciudad? No la ciudad, pero sí esta iglesia de Corintios. Hechos capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Por aquí vimos que Pablo dice que él estaba en Atenas, pasó a Corinto, y cuando llegó allá, se topó con una pareja, Aquila, el hombre, y Priscila, su mujer, un un matrimonio, que se ve que eran bien dinámicos, eran bien activos, y dice que ellos salieron de Jerusalén porque había una persecución del emperador Claudio, emperador romano. Y salieron, junto con muchos otros cristianos, salieron al mundo y ellos se ubicaron en la ciudad de Corinto. ¿Qué pasa? Que Pablo se topa con ellos. Coincidencialmente o diosidencialmente, Pablo tiene la misma vocación profesional que ellos. ¿Cuál era? Hacer tiendas, ¿ok? Ellos trabajaban en eso. Entonces, como teníamos estos afines, trabajamos en lo mismo. Es creyente, es un exiliado, vino a esta ciudad. Yo vine a esta ciudad traída por Dios para un plan de Dios estratégico. Piensen eso, estratégicamente hablando, Pablo llegó a esta ciudad, no a lo loco. Había una estrategia de Dios con esta ciudad. Y cuando llega ahí, están trabajando juntos, Pablo tomaba el tiempo y dice que en las tardes de los sábados, según los estudiosos, él paraba a las 11 de la mañana, trabajaba hasta las 11 haciendo tiendas, y de ahí, de 11 a 4, predicaba y exponía la palabra en la sinagoga. Y hablaba a todos, a los judíos en la sinagoga y a la gente no judía, a los gentiles, durante la semana. O sea que Pablo era bivocacional. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaron Timoteo y Silas, que ya al venir ellos equiparon y pudieron asumir más el rol, y Pablo prácticamente parece que se dedicó ya a tiempo completo, gracias a las ofrendas de unas iglesias que estaban en otro lado, entre ellos las iglesias de Macedonia, para que él pudiera dedicarse
a servir a Dios a tiempo completo. Pero el corazón de Pablo era, ¿qué? Al contrario, yo voy a aprovechar mi trabajo, como muchos de ustedes, donde Dios lo ha puesto a trabajar para hacer una luz y una sal a la tierra. Pero Pablo llegó a esta ciudad y tenía una intención: predicar el evangelio. ¿A quiénes primeramente? A los judíos. Pero el pueblo de Dios le dijo que no a Pablo. ¿Es de extrañarme? No, porque se lo dijo a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, los primeros que rechazaron el evangelio fueron los judíos. Y creo que sigue así, muy parecido. Todavía, esperando y orando para que muchos de ustedes que tienen un compañero o una compañera judía pueda conocer a Jesús como Señor y Salvador. Porque los del primer siglo lo rechazaron. Y como Dios vio que a Pablo lo rechazaron los judíos, Pablo, que no tenía miedo, dijo: ¿quién dijo miedo? Me rechazaron el evangelio, está bien, no hay problema. Estoy pareciéndome a mi maestro. Entonces yo me voy a los gentiles. Y se fue a predicarle a los gentiles. Y los gentiles, en el contexto del judío, no tenían ley. El gentil no tenía ley. El gentil tenía dioses paganos por donde quiera. Y a eso fue que Pablo dijo: entonces, ustedes que tienen al Dios verdadero, ustedes que recibieron la palabra de Dios, ustedes que han sido guiados por Dios desde el Antiguo Testamento, no quieren recibir al Salvador, no quieren recibir al Mesías. Entonces yo libremente me voy a los gentiles. Y se fue a predicarle a los gentiles. Bingo, porque hubo resultado. ¿Y cuál fue el resultado según lo que leímos? Que los corintios, los gentiles, empezaron a convertirse a Jesucristo. Ahora mi pregunta: ¿cuál es su rol y el mío? Que personas que usted tenga una conversación con ella del evangelio, lleguen a entender el evangelio, lleguen a arrepentirse de sus pecados y lleguen a conocer a Jesús. Ese es el contexto. Pero yo creo que definitivamente hubo un giro cuando llegaron Timoteo y Silas a formar el equipo del apóstol Pablo. Él decide quedarse 18 meses, algo meritorio de él, porque Pablo plantaba una iglesia, iniciaba algo, lo dejaba levantarse, levantaba líderes, y que yo creo que es la estrategia de Jesús. Muchas veces hay pastores, y lo conozco, y misioneros, que dicen: yo siento un llamado de Dios. ¿A qué? A empezar una iglesia. Me voy de misionero a la India. Quiero ir de misionero a Bélgica. Y quiero ir a empezar una iglesia en Bélgica. Y eso es meritorio, es bonito. Ah, Señor, un aplauso. El hermano tal, la hermana tal, quiere irse de misionero para Bélgica. Pero ¿qué sucede? Llegan a Bélgica, no hablan el idioma belga. Entonces imagínense, si yo no hablo el idioma, ¿cómo yo me comunico? 2 años aprendiendo el idioma, primero, o 3. Después aprendiendo la cultura. Y después entonces empezar de que una iglesia. ¿Una iglesia con quién? No conoce a sus vecinos, no interactúan con la ciudad, no aman su ciudad, porque esa no era su ciudad. Ellos fueron ahí a abrir una iglesia. Entonces yo digo que lo hacemos al revés, a lo que hizo el Señor y lo que hizo Pablo. Pablo llegó a amar a la ciudad primero, a trabajar en ella, a amarla, a servirla, a conectarse con personas en el mercado, a conectarse con personas en el barrio, jugando con los niños, conociendo a su iglesia, a su ciudad. Y a medida que conocía su ciudad, se convertía en personas, como pasó. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, tenemos que discipularlo, llevarlo al otro nivel, llevarlo a conocer más a Jesús, a conocer las Escrituras, a depender de la oración, a ser fieles en las cosas que Dios nos mandó. Y mientras esos creyentes iban creciendo y aprendiendo, como pasó en Éfeso también, llegaban algunos que él decía: mira, ese que está ahí, de estos 7, 8, 10, 12 que tenemos, ese es un pastor. Ese tiene un llamado de Dios. Ese, le voy a dedicar, le voy a echar mamá a ese. ¿Para qué? Para que cuando yo me vaya, él se quede con este grupo de creyentes en esta ciudad. Esa fue la estrategia de Pablo. Entonces Pablo amaba la ciudad primero, la abrazaba, y después de esto hacía discípulos a través del evangelismo y el discipulado. Y mientras hacía discípulos, él después levantaba líderes. Y mientras levantaba líderes, dejaba una iglesia plantada. Y cuando ya tenía esos líderes, decía: si yo te vi, I love you, Miami. Y se iba. Y se iba a Éfeso. O se iba a otra ciudad. Y en Éfeso duró 3 años, 36 meses. En estas 18 meses. Entonces, en 18 meses, año y medio, parece que hubo personas, incluso del equipo de él,
que crecieron lo suficiente y tomaron la responsabilidad de llevar esta iglesia hacia adelante. Ahora, Corinto no fue una ciudad muy fácil. Yo creo que cuando él decide quedarse en Corinto, él sabía lo que se quedaba. Porque Pablo predicaba el evangelio del camino angosto. Y Corinto, la ciudad, como cultura, era una ciudad del camino ancho. Entonces, estar un predicador de camino angosto predicando a una ciudad que cuando le entraba por aquí el mensaje de Dios, tenían en su mente el camino ancho, fue de mucho trabajo. Pero al final Dios triunfó. ¿Por qué? Porque Pablo deja establecida a la iglesia de Corinto. Así que yo creo que a pesar de lo difícil que era ministrar ahí, Dios estableció una iglesia. Si Corinto hoy fuera una ciudad moderna, no lo que era en ese tiempo, que para ese tiempo fue una ciudad muy cosmopolita, con 500 o 600 mil personas según la historia de los historiadores. Pero había un historiador que dijo, Horacio Bonar, que esta iglesia reflejaba marcas de su cultura. La iglesia, estoy hablando de la iglesia de Corinto, empezó a mostrar manchas o características de cómo eran cuando eran gentiles sin conocer a Cristo. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que sea santo y que a la misma vez sea pecador? Esto no cuadra. O piadoso pecador, como el rey David. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Si hay alguien que Jesús quiso ser un tipo y que quedara claro que ese personaje era tipo de él. Cuando hablo de tipo, hablo que era una figura del pasado, una sombra de quién iba a ser Jesús. Era el rey David. Y por eso yo soy hijo de David. Jesús, hijo de David. No dijo hijo de Salomón, ni dijo hijo de Moisés, ni de Abraham. No, hijo de David. Un tigre que era asesino, adúltero y para colmo abusador de su poder. Hay gente que abusa de su posición. David era el número uno en eso. Y ese, dice Dios, ay, ese hombre es conforme a mi corazón. Entonces usted dice, esto no me cuadra, porque yo no entiendo la Biblia. Pues ¿cómo Dios puede hablar de piadoso a un hombre pecador como David? Claro que sí. Dios dice, ese de lo mío. Porque cuando David pecó, que no fue fácil, no una, más de una vez, David al reconocer su pecado, le dolió. Hay personas que pecan aquí, que pecaron esta semana y no le dolió. No le dolió. Ellos saben que pecaron, pero no le ha dolido. ¿Sabe qué? Eso dice mucho de usted y de su conversión. No le dolió. A David le dolió el haber pecado. Cuando él fue confrontado con la verdad y con el profeta que le dijo, tú eres ese hombre, a él le dolió. Y duró un año, según el Salmo 32, batallando en confesar su pecado, en abrirse y salir limpio delante de Dios, pero le dolió. Y por eso hizo lo que hizo. Y por eso Dios dice, ese es conforme a mi corazón. No porque sea pecador o no, porque aquí todos los que están aquí abajo, incluidos los de ahí arriba, son pecadores. Y son imperfectos. Entonces, el asunto no es que si soy pecador o más pecador o menos pecador que la que está al lado mío. Soy pecador también. Pero a él le dolió, número uno. Número dos, no solamente le dolió, él se hizo responsable de su pecado. Él dijo, yo solo he pecado, yo, varias veces, subráyelo en el capítulo 34, el Salmo 34. Yo y mí mismo, él mismo dijo, yo fui, no el marido mío ni la mujer mía, yo. Porque siempre estamos, es que si yo tuviera otro tipo de marido, ¿hasta cuándo vamos a estar buscando excusas para pecar? No. Hágase responsable de su pecado. Cada quien es responsable de su propio pecado. David lo supo hacer. Por eso era conforme al corazón de Dios. Pero tercero, David hizo algo que la sacó del parque. Y era que él tomó sus pérdidas de su pecado, lo que él perdió, porque él hasta perdió un hijo. ¿Y sabe qué lo transformó? En lecciones de vida. Él dijo, con esta experiencia que yo tuve, tengo que aprender. ¿Y sabe por qué nosotros seguimos tropezando en el pecado y nos caemos y nos volvemos y como que no pasó nada? ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido todavía.
Y hasta que usted no aprenda, prepárese con los guayones que se va a dar. Entonces, Dios quiere que tú aprendas de estas malas experiencias. Podemos aprender de las buenas, pero también de las malas. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la iglesia de Corinto, podemos decir que era un rey David en esteroides. Una iglesia que tú llegabas, bienvenido a la iglesia real de Corinto. Pregunta, ¿le gustaría ser parte de esa iglesia? ¿Sabe la gente, los evangélicos que yo he escuchado, entre ellos miembros de nuestra iglesia, que dicen, wow, si la iglesia fuera como la iglesia primitiva, tuviéramos tremendo bomba? ¿Are you sure? ¿Tú quieres eso? ¿Seguro? Te voy a dar una pinceladita de la iglesia real de Corinto. Por eso mencioné a Horacio Bonal, que no dije la quote hasta no hacer la introducción de David. Él dijo, busqué a la iglesia y la encontré en el mundo. Busqué el mundo y lo encontré en la iglesia. Te dice, es que tu iglesia es muy mundana. Welcome to Corinto. Welcome to la iglesia real de Corintio. Welcome to iglesia real de Hollywood. ¿Formada por quién? Por creyentes maduros que aman al Señor, por creyentes tan maduros que se están pudriendo, por creyentes término alcoholados que están en el proceso de crecimiento pero todavía les falta madurar, creyentes nuevos que son bebés en Cristo, que no sabe su mano izquierda dónde está la derecha, y por cabras y otro tipo de animales que moran y viven en iglesia real. Entonces gente me dice, no, yo me fui de la iglesia porque es que esa iglesia, ahí eso es una hipocresía. Welcome to my life. Porque donde quiera que tú vayas, te va a topar iglesias similares. ¿Por qué? Porque es un problema no de iglesia, ni siquiera del pastor muchas veces, aunque a veces es el primero, sino del corazón de cada uno de nosotros. Porque somos imperfectos, porque somos pecadores. Entonces yo quiero en esta serie que nosotros nos ubiquemos, porque a veces nosotros nos ponemos tan religiosos y tan bíblicos supuestamente, y no estamos viendo la verdad real de lo que las Escrituras nos dan testimonio de lo que fueron muchas de estas obras. ¿Por qué usted cree que el Señor antes de irse, ya al final, en el último libro, en Apocalipsis, dice, ay, por favor, déjame dejarle 7 cartas. Juan, revélale a Juan, dile, el ángel, escríbele a Juan, 7 a 7 iglesias. 7 iglesias. ¿No le escribió a Corinto en esas 7 cartas? Sin embargo, le escribió a varias, a la Odisea, le escribió a Éfeso, le escribió a varias. Por supuesto, si no íbamos a tener 25 cartas, porque Pablo y el Señor sabían que iban a haber mucho más iglesias que esas 7 que estaban ahí. Pero yo creo que la iglesia empezó a parecerse a su ciudad. Pregunta, nosotros estamos en una ciudad, la ciudad de Hollywood, una ciudad muy cosmopolita. Cuando yo llegué a Hollywood, prácticamente en el trabajo que yo tenía en Tony Romas, yo era el único que hablaba español. El único. No, había una takeout que era mesera, pero fue la que me ayudó a mí a entender un poquito. Tratar yo de entender qué es lo que me estaban diciendo los gringos. Pero he visto con los años a esta ciudad llenarse de otras culturas. Ya no es un 4% de latinos. Ya Hollywood tiene casi un 60-55% de hispanos. Pero cuando yo vi eso, yo dije, no puede ser. Esto no puede ser. Nosotros hemos ido influenciando sobre la ciudad cuando se supone que ese es el trabajo de la iglesia. ¿Qué tanto iglesia real o las iglesias evangélicas que vemos en Broward influenciamos sobre nuestra cultura? Y no al revés, que la cultura esté influenciando sobre nosotros. Y eso es lo que pasó aquí. Esa es la historia de Corinto. Así que ya después de estar él y dejar la iglesia iniciada, él se va a Éfeso y se va 3 años. Y cuando él tiene ya 3 años en otra iglesia, abriendo otra ciudad, él recibe las noticias de cómo estaba esta iglesia. No la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto siguió siendo quien era. No, yo quisiera volver a la iglesia primitiva. Si nosotros, si esta iglesia fuera como la iglesia primitiva, y se levanta el pechito así como wow, seríamos perfectos. ¿Oh, sí? Oye, la iglesia primitiva, un desastre. Contaminados. Los creyentes, no los impíos. Porque aquí hay impíos, embriagándose, chupe full. No dije que me tomé una cervecita, me tomé un traguito de vino para esperar el año nuevo. Era un chupe fuerte de los hermanos. A colmo, inmoralidad sexual. O sea, era una cosa que era normal para la ciudad, ahora era normal en la iglesia. Y eran creyentes.
Entonces el asunto, que ¿qué estaba pasando? Empezaron a dividirse en 4 facciones. El diablo lo sabe. El diablo sabe que divides y ganarás. Y habían 4 fracciones, que lo vamos a ver adelante. Habían 4 líderes muy carismáticos, los 4. Lo grande es que un cuarto no estaba ahí. Lo primero, yo soy de Pablo. A mí me gustan las cosas como las hace el apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo es blanco y negro. ¡Wow! Y tenía un grupo que seguían el pensamiento y el ministerio de Pablo. Y otro dice, no, Pablo es muy fuerte. Pablo es un tiro y para arriba. Pablo es un strike, tú estás out. No da chance, Pablo, al error o el que me equivoqué o que cometí un error. No, te extrañaste. Fuera, conmigo tú no andas. Ese era Pablo. ¿Cuántos Pablistas hay aquí? Oye, yo lo digo con nombre y apellido. Pero esos eran los fuertes. Dentro de la iglesia de Corinto, dentro de una misma iglesia, habían seguidores de Pablo. Pero habían otros que eran seguidores de Pedro. Pedro era chévere, yo soy Pedrito. Y Pedro era, ¿qué pasó? No, yo me equivoqué 3 veces, yo te lo negué. Yo lo negué 3 veces y todavía estoy aquí. Y todavía sigo siendo el rey. Y Pedro, que tenía aspiraciones con los judíos, aquellos que estaban de la iglesia, que eran más judíos que gentiles, se identificaban con Pedro. No, a mí me gusta Pedro. Y más que Pedro era hipócrita. De nuevo, ha actuado hipócritamente en otras cartas. En Galacia. Dice la historia, dice la Biblia, que Pedro llegaba y si Pablo estaba ahí, oiga, hay gente que hace las cosas por lo que lo vean. Si Pablo estaba ahí, no, yo no me junto con estos tigres gentiles. Yo me junto nada más. No, yo me junto con todo el mundo. Era al revés. Yo me junto con todo el mundo. Ay, qué bueno los gentiles. Ay, qué bello. Dios los ama igual que a los judíos. Qué bello, qué bello. Pablo se fue y salió de los gentiles. Yo soy con los judíos. Ese es mi pueblo, lo de adelante. Esos son el reino de Dios. Y ese es el pueblo de Dios. Y Pablo tiene que agarrarlo y decirle públicamente, hipócrita. Porque cuando yo estoy, tú estás con todo el mundo. Pero cuando yo no estoy y no te están viendo, entonces yo nada más estoy con esto. No, yo estoy de acuerdo con tu posición. Esos eran los pedristas. Pero había uno, ese sí era carismático. Ese sí jalaba. Porque tenía una vocación especial. Era un tremendo comunicador. Apolos. Diga Apolos. Ya vemos 3. Pablo, Pedro, Apolos. Pero eran 3 iglesias, no una. Habían 3 líderes influyendo sobre las personas. Y más que los líderes, yo creo que eran las personas que seguían esos líderes. Y Pablo eran los más comunicadores. A mí me gusta Apolo, porque Apolo es Y los más espirituales, que siempre hay, no, yo no soy de Pablo, yo no sigo hombres como Pedro, y mucho menos como Apolo me dejo enamorar. Yo soy de Cristo. La 4ª facción. 4 divisiones dentro de una iglesia. Welcome to Corinto. Esta iglesia era terrible. Como si fuera poco, había líderes de la iglesia que incluso uno de ellos se enredó sexualmente con la esposa de su papá, con su madrastra. A ese nivel. Y usted dice que iglesia real no sirve. Digo, yo no sé si aquí pasa eso, pero si la pasa no me he enterado. Pero que yo esté acostándome con la madrastra, la esposa de mi papá. Pero eso no era nada todavía. Eso es calentando el brazo. Porque Corinto empezó a mostrar en cada capítulo que leeremos y estudiaremos cómo estos hermanos, aún teniendo todo este tipo de problemas, estaban bajo la gracia de Jesucristo. Eso es lo más impresionante. Que aún así no tenían la mentalidad de yo soy salvo, siempre salvo, que son los otros. También otra mentalidad de que como yo fui salvo, yo puedo hacer lo que me da la gana. Se fueron a los extremos. Esta iglesia era un desastre, pero no todos eran tan malos, porque los otros que tenían dentro de la iglesia también, tenían un jueguito de llevar corte al otro hermano. Y Pablo tiene que salir y decir, señores, ustedes están volviendo locos. ¿Cómo un hermano cristiano va a llevar corte a otro hermano cristiano? Usted no sabe la vergüenza que eso para el mundo. Eso era Corinto. Después eran los dones espirituales. Empezaron a agarrarlo como le diera la gana. Y tercero, después también a cómo usaban la cena del Señor. O sea, esta gente de arriba a abajo era un problema. Y mientras por una rama estaban los que decían, uy, esto es terrible, cómo este hombre se está acostando con la mujer de la madrastra. Había otro grupo que decía, no, Dios me libre. Yo entonces me voy a dedicar al celibato. Y se fueron al celibato, al otro extremo. De un extremo al otro extremo. De nuevo, ¿sabe quiénes hacen eso? Personas imperfectas.
personas pecadoras. Pero Dios no dejó de ser fiel nunca. Y dicho sea de paso, estratégicamente, ¿por qué entonces Dios, por qué en su infinita sabiduría, Dios decide abrir una iglesia en tal ciudad? ¿Por qué menciona la ciudad? Porque eso que se estaba reflejando en la iglesia era la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto son un ejemplo de cómo ser santo, pero controlado por una generación de impíos. Un tremendo ejemplo de cómo yo puedo ser santo, pero siendo controlado por una generación de impíos que me rodea, en mi cultura, en mi sociedad. Número uno, esta ciudad estaba en el centro de Asia. Esto es un istmo. Esta aquí era la segunda ciudad prácticamente de más deporte, ¿no? Y se une el istmo de Corintio con la parte del Peloponeso. Interesante, era una ciudad muy estratégica. ¿Por qué? Porque los barcos que traían mercancía de Oriente la llevaban a Occidente, y los de Occidente a Oriente. Siempre que hay un puerto, siempre que hay océanos, en este caso el Junio o Adriático y el mar Egeo, ahí fluyen. Eso era estratégicamente, pero eso era billete. Eso, como decía el canal de Panamá. El canal de Panamá, ¿por qué produce tanto dinero? ¿Por qué Nicaragua quiere hacer un canal? ¿Por qué? Porque el canal de Panamá es puro billete. ¿Cómo? Pues imagínense, los barcos que vienen de Oriente, da la vuelta para llegar. No, crucemos por el canal de Panamá. Ubíquense eso con el istmo de Corinto. Era estratégicamente ideal. ¿Para qué? Para los barcos. Un puerto para oeste era los claves. Y sigue siendo hoy un puerto. Eso no lo va a perder Grecia nunca, porque es un negocio. Si usted venía del oeste, terminaba quedándote en Corinto. Si tú venías del oeste, cuando ibas a cruzar para el este, te quedabas en Corinto. Eso eran las naciones pasando por Corinto como perros por su casa. Es como un I love you Miami. Miami es la puerta de Latinoamérica. No es Nueva York, no es Houston. Ellos después parten para allá y se mueven para otras ciudades. Pero ¿cuál es la entrada? Miami. Estratégicamente es clave. Ahora, Dean, en uno de sus comentarios decía que los objetos de lujos, ubíquese en esto, pronto llegaron a los mercados de Corinto, visitados por todas las naciones. Bálsamo de Arabia, dátiles fenicio, marfil libio, alfombra de Persia, pelo de cabra cilicio, lana licónica, esclavos frigios, carros Teslas y de por ahí para adelante. Y que también cartera Gucci. Empezaron, vaya a aquellos que fueron ya a Turquía y pida una cartera Gucci. Vaya que le enseño un mercado ahí mismo, donde usted baja por los sótanos y le venden una igualita. Lo único que en vez de costarte 200, 300 dólares, dame 15 dólares. Entonces, se lo inventan. Porque donde hay negocio, donde hay... Eso en Estambul, en Turquía. Eso era estratégico, era comercial. Ahí empezó a llegar de todo. ¿Y sabe qué pasa? Que marineros son peligrosos. Aquellos que han trabajado en un barco y han vivido vida de marinero, especialmente en cruceros, una vida peligrosa, además si usted es solo, o se ha casado. Porque empezaron a llegar a la ciudad y ahí ya usted sabe, estaba la Feria de las Vanidades de Oriente, era un puente de Grecia y todos iban a Corinto a descansar. Era como el South Beach. Allá nada más vamos a fiestar. Allá vamos a gozar. Allá no importa lo que tú hagas, que nadie se va a enterar, porque tú vas a coger un barco y te vas otra vez para Fenicia, para el otro lado. Eso no va a pasar nada. Así que en el capítulo 1, Pablo menciona a griegos, a judíos y a romanos. Vivían en esa ciudad. Eran muy cosmopolitas, eran muy mezcladas, muy parecida a nuestra cultura. Qué bueno que esta carta se parezca a nuestra iglesia, porque si nos relacionamos y sabemos de qué tenemos que tener cuidado, que fue la advertencia de Pablo en las 2 cartas, en las 4 cartas. Lo único que tenemos 2. Ahora, Pablo era un hombre sabio. Él sabía el peligro que había en esa ciudad, que él tenía que andar con piecito ligero, porque ahí era Mickey el pecado. Es como que usted diga, no, yo voy a empezar a trabajar ahora. ¿A dónde? En un lugar de eso de security. ¿Security dónde? No, en un sitio que se llama Scarlet. ¿Es qué? Eso era Corintio. Eso era la ciudad. Eso era el ambiente. Como si fuera poco, era una costumbre de todos ellos, de los corintios. No era, ¡ah!
¿Le viste la ropita a esa señora? No. Segundo, no solamente era una ciudad muy cosmopolita y comercial, Pablo sabía que si abría una iglesia ahí, iba a ser un boom con el evangelio. Y aquí iba a correr el evangelio para toda parte del mundo. Una ciudad estratégica. Esta iglesia era un foco de paganismo. No solamente tenía muchas perversidades en cuanto a la diversión del alcohol, las mujeres, la bailadera, los festivales, Corintios. Ellos eran un foco de paganismo. Ponme el templo. El de Afrodita. ¿Quién era Afrodita con ese nombre tan feo? Póngame atención. Era una diosa griega muy especial. Esa era la diosa de la ciudad. Esa era la Virgencita de Guadalupe de los Corintios. Así se la pongo. Así de fácil. ¿Cuál era la adoración de todos los corintios? La afroditana. La afroditana. Aquí permitimos es solamente que usted sea feliz. Es el amor que es el centro de nuestra ciudad. Qué lindo, ¿eh? Qué bello. Pero el problema era que el amor que ellos se referían tenía que ver con sexo. Entonces, este templo de Afrodita tenía 100 prostitutas para adorar a su diosa. O usted se acostaba con una virgen, o usted se acostaba con una prostituta. Y claro, en la noche, después de los cultos, yo voy a la iglesia, así que si un marido decía que iba para la iglesia a adorar a la reina, digo a la diosa, yo usted sabe lo que iba. Porque se consideraba en la historia que ellos se acostaban con la prostituta porque era la diosa del amor. Entonces, eso no hay nada malo en eso. Eso es por amor o por billete. Pero esa era la cultura que estaba en esta gente. Yo no he visto eso aquí, honestamente. Aunque esté Calde ahí, yo no creo que aquí lo tengan como cultura, el ir a adorar allá. Pero imagínese ir a la iglesia a que usted va a usar a una mujer, porque era usarla. Esa era la cultura de los corintios. Incluso era tan fuerte que si usted vendía a rendirle adoración, pero usted quedó satisfecho con la muchachona, ellas bajaban de noche a la ciudad y lo hacían por dinero también. Entonces, realmente era una ciudad que daba náusea. Pero Pablo y el Señor Jesucristo quisieron abrir una iglesia ahí, en esa ciudad. Esa era nuestra ciudad. Bienvenidos a Corinto. Incluso se llegó a un término que cuando tú le decías a una gente que era un término, un verbo, corintizar. ¿Adivina qué significaba eso para la cultura? Oye, ese hombre se va a corintizar. ¿Sabe lo que era? Fornicar. Imagínense. A corintizar, a nivel de que la ciudad se volvió un símbolo del pecado. Y un escritor griego, Eliano, que decía, si tú quieres mostrar a Corintio en una obra griega, cómo dibujarlo, tienes que dibujar a un hombre borracho. Cuando tú ilustres con un hombre borracho, la gente va a entender que esta es la iglesia, que esta es la escuela de Corintio, el pueblo de Corintio, la ciudad. Así que esta gente eran paganos por la Afrodita esa. Pero no solamente tuvieron paganismo por la diosa Afrodita, aquí era que venían los machos a adorar. ¿Y qué pasaba con los machos? Que para qué era ese templo de Apolo, era la figura varonil. Y usted sabe que en la cultura griega, aún en los deportes, que es el último punto que vamos a ver, era una ciudad muy deportiva. Ahí se celebraron las Olimpiadas y creo que todavía lo hacen, las ísmicas. O sea, después de las Olímpicas, esta era la segunda del mundo, prácticamente. Pero sabe que esos luchadores que luchaban, boxeaban, corrían, era en cuero. Eso no era con ropita, como lo ponemos nosotros, con un pantaloncito bien apretadito. Mira, ¿cómo se ponen esos pantaloncitos? No, eso era en cuero. Eso no era. ¿Y sabe por qué lo hacían así? La verdad que cuando uno quiere inventa y se justifica. Ellos decían, no, que luchen desnudos. No solamente para apreciar la masculinidad del hombre, sino también para ver si él tiene self-control y no tienen erecciones mientras están luchando. Oiga, la mentalidad que estamos bregando. Pero usted quiere que la iglesia nuestra sea como la de Corinto. Nunca estamos satisfechos con nada, con Dios. No, esta iglesia a mí no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? No, porque es que aquí hay muchos chismosos. Ojalá que fueran chismosos los problemas nada más de chisme. Y no de gente acostándose con otras y con mujeres entre ellos mismos y todo. Y bienvenido a la iglesia, Dios te bendiga. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Esto es una cosa inconcebible. Pero así de inconcebible es mi Dios, que tuvo gracia y todavía siguió amando a su iglesia. Porque Dios es fiel. Nosotros, imperfectos. Dios es fiel. Esa cultura de libertad sin freno. ¿Qué te gusta hacer?
Porque ¿sabe para qué era el templo de Apolo? Usted dice, bueno, entonces ahí eran las mujeres que venían a acostarse con los prostitutos o varones. No, eso era, ¿sabe lo que era? Abuso infantil, oiga, y homosexualismo. Ese era el culto a Apolos. Entonces esto no es de ahora. No, es que ahora estamos perdidos con los pájaros. ¿Usted cree que los pájaros son de ahora? Esos pájaros están volando, mire, por generaciones tras generaciones. Por eso Romanos 1 habla claramente de lo que era la iglesia de Corinto. Igualita, aunque se la está escribiendo a Roma también. Pero eso era una cosa de loco. Y por último, esto era un centro de atletismo. Esta era una ciudad, como yo dije, donde se celebraban, ponme ahí el símbolo, donde ellos competían en boxeo, en atletismo, en música. Era una ciudad, mire, le digo, era una ciudad súper pagana. Al punto que, según Gordon Fee, Corintio fue a la vez la Nueva York, Los Ángeles y la Vega del mundo antiguo. Los tres. Ahí está Corintio y le queda corto. Charles Swindoll, famoso predicador también, dijo que este era el puerto favorito de los marineros. No digo yo, el paraíso de los pródigos, la pesadilla de la policía y el cementerio de los predicadores. Welcome to Corinto. El cementerio de los que querían levantar una voz diferente a lo que eran ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran igualdad a todo el mundo. No te metes en mi vida. Aquí no hay ley. Aquí no hay restricciones. Aquí es solo libertad en exceso. Espérate, yo estoy hablando de qué país, ¿de Corinto o quizás en otras naciones? ¿En qué nos diferenciamos hoy a esta ciudad? Yo creo que definitivamente el apóstol Pablo, por eso en una de sus partes de Corinto, usted lo va a ver cuando él dijo, yo vine entre vosotros con temor y temblor. ¿Y sabe lo que yo creía que era? Honestamente, le voy a ser sincero, yo cuando escuchaba eso, yo decía, eso me pasa a mí cuando yo predico en una iglesia que no conozco. Me pongo muy nervioso, me pongo como, ¿cómo será la audiencia? Yo no sé cómo me van a recibir el mensaje y me da como temor y temblor. Todavía, 47 años predicando y me pasa lo mismo. Y yo creía que eso decía Pablo, era por eso, por lo incómodo que era predicar en lugares donde él no conocía. No, yo creo que era por la ciudad. Yo ando entre vosotros con temor y temblor, porque aquí se ve la que candela. Entonces, bienvenido a Corinto, a este journey que vamos a ver. Había una cultura en cuanto a los deportes muy fuerte. Me gustó la estrategia del apóstol Pablo, sinceramente. Y cuando pensé en esto, pensé en la ciudad de Valencia, España, que es una ciudad muy similar. España es un país muy difícil. El libertinaje en España es de loco. Los pájaros y pájaras en España, eso no tiene número. Tú ni sabes, ¿es varón o hembra? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que les gustan los hombres o las mujeres? No sé, pero como son abiertos, ellos no tienen problema y no te meten en mi vida, que es my life. Y hay gente que le gusta eso. No me ponga restricciones, no me ponga reglas. Por eso yo no voy a la iglesia. Claro que no. Porque tú quieres no boundaries. Y eso es un desorden de vida, eso es un caos. Pero Pablo iba donde estaba la gente. Eso me gustó. ¿Por qué él abrió en Corintios? Porque ahí iba la gente. ¿Y quiénes venían? De toda parte del mundo. Judíos, gentiles, romanos. Yo quiero estar ahí. Voy a abrir una iglesia ahí. Me gustó eso. Él iba donde iba la gente. Hay gente que abre. No, yo quiero abrir en China. ¿En dónde? En una montaña. Allá en que... ¿Y cuánta gente vive ahí? 8. Pablo no funcionaba así. Él tenía una visión clara. Yo voy donde yo pueda abrir algo que se multiplique. Segundo, usó términos conocidos, idiomas conocidos. Por eso él dice en sus cartas, yo peleo a la aventura y yo he guardado la carrera. Él está hablando como si tuviera una competencia en cuero de los ísmicos. Porque él veía eso. Cada 2 años venía todo el mundo a competir. Y él sabía eso y sabía que la ciudad era para eso. Entonces yo tengo que hablar como ellos. ¿Cómo? Hablar el idioma que ellos entienden. Competencia, boxeo. Yo a la vez golpeo mi cuerpo, pero no a la aventura, no al aire, sino como que me golpeara. Disciplina de un deportista. Pablo fue estratégico. No fue a lo loco que plantó a Corinto. Increíble. Y no fue un llanero solitario. Él no llegó aquí el mandamás soy yo. Yo soy el apóstol Pablo, el que sabe más que nadie. Pablo, búscate a Sila, búscate a Timoteo. Tuvo también a estos dos, Aquila y Priscila. Hizo un equipo de una vez.
Es un equipo. Fíjense esos pastores que son solitarios, que el único es Él. Y cuidado si toca esa tecla. Pablo no fue así. Entonces yo creo que vamos a entrar en una cultura que quizás no conozcamos, pero que se parezca mucho a nosotros y a los que nos rodean hoy. Termino con una lectura que se encontró en un epitafio de un boxeador, Ágathos Daimón de Alejandría, que fue a competir a los Juegos Hídricos en el año 185-187 después de Cristo. Aquí está descansando a los 35 años el tipo ese. ¿Y cómo murió? En un ring de boxeo. ¿Y por qué morían en un ring de boxeo? Porque en esa época, a diferencia de ahora, ¿sabes lo que hacemos nosotros? Una competencia de World Class de fútbol. En esta época, nada más había una. Adivine qué color. El oro. O ganas o mueres en el intento. Ese es el tipo de cultura que estamos bregando. Hoy no, hoy es cómodo. Bueno, yo lo intenté, pero nada más quedé en segundo lugar. El segundo lugar es bueno porque habían 27. No para los griegos. No para los corintios. No, primer lugar o mueres en el intento. Pregunta, ¿será esa nuestra actitud? O llevamos el oro, como dice Pablo, corran de tal manera que se lleven el oro. Por eso Pablo hablaba esos lenguajes en estas cartas y en otras. Hablaba un lenguaje deportivo. Corran, despójense de todo peso y corran la carrera para ganar el premio. Y no una corona corruptible, que era el oro. Por eso dice un red or death. No era un cinto de oliva que le ponían, ¿qué será? Ahí en cuero con el cinto arriba, el campeón de boxeo. O me gano la corona o me muero en el intento. ¿Será esa nuestra actitud? Mi esperanza. Te dirá, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hablar en Corinto? Ay, papá. Ay, papá. Pero ¿qué yo quiero que veamos? ¿El pecado del pueblo de Corinto? ¿O el pecado peor, de la iglesia de Corinto? Los vagabundos que eran permitiendo cosas en la iglesia. Diga iglesia. Creyentes. Porque yo sé que aquí hay cerdos, inconversos, impíos, que no conocen a Dios. De eso yo espero, mire, que se revuelquen en el pecado, que mientan, que roben, que engañen, que maldigan, que se enojen como todo. Eso está normal en un impío, porque eso es su vida. Pero es un creyente. Bueno, vamos a ver qué pasa con Corinto. Porque la verdad que la cosa, si la vemos del lado humano, está fea para foto. Si yo no quiero ser miembro de esa iglesia, estás loco. ¿Para qué? Para eso sigo yo adorando a Afrodita o a Apolo, para estar en una iglesia así. Pero no es eso lo que yo quiero que destaquemos, que lo vamos a ver con detalle, sino la gracia de mi Dios soberano. De cómo Dios todavía obraba y era fiel en una iglesia imperfecta. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, yo no sé a dónde tu Espíritu Santo nos va a llevar con esta carta, o quizás con la segunda también, que no es ninguna segunda, es la tercera, pero bueno, la llamamos segunda. Pero lo que sea que tú vayas a hacer, muéstranos tu gloria. Muéstranos que aún personas imperfectas como yo y como mis hermanos que están aquí, tú te glorificas y que tú tienes un plan especial con ellos. Y que lidiaremos con cosas del mundo, pero como tú oraste en tu oración en Juan, no somos del mundo. Sí, nos quedamos aquí, tú nos dejas aquí, lamentablemente, a seguir lidiando con nuestra cultura y nuestras ciudades, pero podemos ser luz y sal aún dentro de ese mundo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo.
Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.